Espero me escuchen bien. Ahí estamos esperando un segundito que se vayan incorporando más participantes. Eh, la clase esta es para 3D1 y 3D3, los que quieran participar. ¿Mm? Así que sean bienvenidos. Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Vamos a esperar un segundito para que los remolones se, se unan. Espero que todos estén bien, que su familia estén bien. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Y mientras tanto se vayan acoplando más alumnos. Me preguntan los ejercicios de la UV, de liquidez o de flujo de fondo, es decir, todo lo práctico de donde sale el material para saber hacerlo. Bueno, lo que pasa es que no hemos llegado todavía a ese punto, así que no sean, está bien que estén inquietos y demás, pero no hemos llegado todavía a ese punto. Ya vamos a llegar a la parte de matemática financiera y ya vamos a explicar los ejercicios. Eso no se pongan ansiosos porque eso todavía falta, falta todavía pensar en el primer parcial antes que eso, ¿no? Pero está, por supuesto que eso lo vamos a explicar, obviamente. Les hago una noticia mientras tanto, un aviso parroquiano. Gracias a Dios, la licenciada Rosalén el 23 de ahora de abril, el jueves, si Dios quiere, está retornando por fin de su viaje por La Habana, así que si Dios quiere, pronto lo vamos a tener por acá y así participa también de estas reuniones. ¿Mm? Así que una muy buena noticia principalmente para ella. Bueno, eh, sí, claro, todos nos alegramos que pueda volver porque la verdad que la estaba pasando bastante mal. Bueno, arrancamos entonces con la clase, este, un poco la continuidad de lo que es eh, la fuente de financiamiento o la gestión financiera de la empresa, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué habíamos visto hasta el lunes pasado? Habíamos visto lo que era el financiamiento a corto plazo, o sea, podemos hacer una breve reseña, cosa de continuar en esa misma temática. Obviamente que habíamos arrancado con que la actividad empresaria, tanto de inicio como de una continuidad, necesita el financiamiento. Y teníamos dos posibilidades en una gran división. Teníamos la posibilidad de obtener autofinanciamiento, o sea, un financiamiento propio, y el financiamiento de terceros. Bueno, el financiamiento propio abarcaba, para así vamos al repaso acá, esto creo que ustedes no lo vieron los chicos de 3D3, espérenme un segundito que les voy a compartir la pantalla para que me vayan siguiendo en el orden. ¿Sí?
habíamos arrancado acá con no, perdón, no era esto lo que quería mostrarles. Denme un segundito, por favor. Ahora sí. Está bien, no, está bien. Ahí está. Denme un segundito porque así la tecnología me ayuda. Bien, lo que sí habíamos visto allá en el otro lunes, ¿sí? Habíamos visto el tema de, como les decía, la financiación interna o propia, ¿no? Eso era básicamente por donde habíamos arrancado la fuente de financiamiento de una empresa. ¿En qué consistía ese financiamiento propio? Particularmente el aporte de los socios, las utilidades reinvertidas, las depreciaciones y amortizaciones, ese efecto, digamos, de reserva a partir de el reconocimiento de la pérdida de valor de las máquinas o bienes de uso, y a su vez esa pérdida de valor, la generación de esas verdaderas reservas, los incrementos de pasivos, el ir acumulando pasivos o fondos para ir armando una reserva sobre contingencias que van a ocurrir en el futuro, ir haciendo como una previsión. Después, la venta de activos también era una importante fuente de financiamiento interna, es decir, si yo tengo activos que hoy son improductivos, pues bien, los vendo y me hago de fondos, o sea, antes de tenerlos ahí improductivos, parados, en capital parado, ¿qué hago? Por supuesto, los enajeno y con ese obtengo fondos para financiar o bien nuevos aparatos o nuevos equipos, vendiendo esos activos que son improductivos. Y después inmediatamente pasamos a lo que era el financiamiento externo, o sea, la fuente de financiamientos que nosotros llamamos pasivos, ¿sí? Acá hacíamos una gran división entre pasivos o financiamiento externo a corto plazo y financiamiento externo a largo plazo. Ese financiamiento arrancaba, en el caso de financiamiento externo a corto plazo, con los créditos comerciales, que hablábamos de que eran los créditos más comunes, los naturales, los que teníamos con nuestros proveedores de materiales o proveedores de materia prima o de bienes de cambio. Otro de los fuentes de financiamiento a corto plazo eran las fuentes bancarias, que también hablamos largo y extenso este tema de la fuente de financiamiento bancaria y de los productos que ofrecían las entidades financieras a las empresas, ¿sí? Ahí nos detuvimos un largo rato diciendo que, o hablando de los préstamos o líneas de crédito, hablamos de un término de una empresa está calificada, es decir, el banco estudiaba su carpeta
y determinaba un préstamo que el cliente lo podía tomar cuando gustase o cuando necesitase, y por supuesto se armaba un límite en cuanto a los préstamos que podía obtener, y ese límite de crédito la empresa lo podía usar cuando quisiera, y obviamente que a partir de ahí comenzaban a cobrar los intereses, ¿no es cierto? Otro producto que teníamos era el acuerdo en cuenta corriente, un tema más complejo, si se quiere, para entenderlo, pero bueno, consistía en el hecho de que el banco habilitaba en poder emitir cheques por sobre el saldo que el cliente tenía en la cuenta. Con lo cual, el banco le permitía girar por sobre los saldos que una empresa tiene o tendría en la cuenta corriente, ¿no? O con lo que era un cubierto en cuenta corriente. Con lo cual, esa posibilidad era cierta, ¿no? De poder contar con dinero cuando la situación apremiaba o cuando alguna contingencia impedía que el empresario contara con ese dinero en la cuenta corriente, ¿sí? Después hablamos del descuento comercial, explicamos en qué consistía ese descuento comercial, también llamado descuento documento, ¿no? Donde uno iba al banco, donde tenía esa carpeta de crédito, y le solicitaba el descuento de ese cheque, el banco nos depositaba en la cuenta corriente un saldo neto de intereses y comisiones, y después a los días de vencimiento el banco se cobraba o le cobraba al firmante del cheque, y por supuesto se cobraba esos intereses y esas comisiones. En el caso de que ese cheque fuera devuelto sin fondo al momento del cobro, por supuesto que ese dinero que lo tenemos que poner nosotros, o sea, nos hacíamos responsables en el caso de que ese dinero no fuera cobrado por el banco, nos hacíamos responsables de eso. Seguimos avanzando, hablamos del factoring, una forma de financiamiento que todavía no está muy desarrollado. O sea, si bien hace un tiempo ya que se viene operando bajo este producto, no está muy difundido en cuanto a su utilidad y su posibilidad. Por supuesto, acá en el país, en el extranjero, es muy usado. El mecanismo era muy similar al de descuento de cheque o de documento, con la variante de que la factorera o el banco donde hacíamos el factoring, en el caso de que no cobrara o que ese cheque fuera rechazado sin fondos, por ejemplo, el que se hacía responsable era la factorera o el banco. ¿Por qué? Porque nosotros le cedíamos el cheque o el documento, no se lo descontamos, le cedíamos, o sea, le cedíamos el derecho de cobrar ese cheque a la factorera, con lo cual también le estamos cediendo el riesgo, que significa el hecho del cobro, ¿no es cierto? Hablamos de las ventajas de ese factoring, ¿sí? Y terminamos el tema del financiamiento externo a corto plazo con el canje o trueque, ya obviamente que el intercambio de mercadería sin necesidad de existencia de fondos, ¿no es cierto? Bueno, y arrancamos hoy lo que se llama el financiamiento externo, pero en este caso a largo plazo. Bien.
¿Qué diferencia hay con el de corto plazo? Bueno, el destino de estos fondos, o sea, de este tipo de financiamiento, es básicamente muy distinto. Acá hay una regla básica en cuanto a la gestión financiera, que tiene que ver que lo que nosotros estamos financiando se debe corresponder al plazo de recupero de esa financiación. O sea, a ver, si nosotros estamos financiando mercaderías, que es un bien que se mueve en el corto plazo, o al igual que los insumos para la industria, es un bien que circula en el corto plazo, y para eso nosotros vamos a necesitar básicamente financiamiento a corto plazo. Ahora, si nosotros estamos hablando de que necesitamos financiar una maquinaria o ampliar nuestro edificio o comprar estantería o un software en la cual nosotros lo vamos a hacer durar, o sea, estamos invirtiendo en un bien de uso que va a durar más de un ejercicio, entonces evidentemente estamos hablando de una necesidad a largo plazo. Y esas necesidades a largo plazo se satisfacen con fondos a largo plazo, ¿sí? Eh, Obviamente que, por supuesto, los préstamos bancarios cambian radicalmente en cuanto a la constitución y a las características que, digamos, según la necesidad que tiene el cliente de financiarse a largo plazo, ¿sí? Claro, obviamente que si hay una economía estable, donde tenemos la posibilidad de armar un horizonte más o menos eh, sin tantos acertijos como los que tenemos nosotros, evidentemente que eso ayuda a que existan productos también a largo plazo, o sea, porque los riesgos son menores, la posibilidad de tener tasas subsidiadas o tasas acordes con esa inversión, ¿sí? A ver, ¿cuál es la idea? Es que el empresario devuelva o retorne ese préstamo con los frutos que le da la inversión que hace con ese préstamo. Ese es básicamente la idea de la gestión financiera. Por eso este tipo de préstamos, que en muchos casos depende, el tema del costo depende, muchas veces depende en cuanto a qué necesita el Estado en ese momento a través de lo que es sus organismos oficiales, que son generalmente los que regulan el mercado. Es decir, si el Estado necesita ampliar las empresas productivas, o sea, darle un mayor incentivo a las micro y pequeñas empresas, y bueno, obviamente que va a tender a ofrecer a través de sus bancos oficiales, ofrecer préstamos a una tasa acomodada, y esa maniobra obviamente que va a empujar o va a obligar que los bancos privados sigan ese camino, porque si no, obviamente que se quedarían sin clientes, ¿no? Todo el mundo iría a la banca privada, a la banca pública, y la banca privada se quedaría un poco mirando pasar la ola. Entonces, evidentemente, todo va a depender de las políticas del Estado y de cómo se encuentra la economía, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con una economía estable, todo fluye. Cuando nos encontramos con una economía de alta inflación y todo se hace mucho más difícil, bueno, y es lo que nosotros vimos de acá, no, ni hablemos ahora porque estamos en una circunstancia totalmente especial, pero de acá a 2 años para atrás, ustedes ven que el flagelo de la inflación fue muy fuerte, y eso provocó que los préstamos tuvieran una tasa absolutamente impagable, y que la gente que accedía a ese tipo de préstamos más era por un ahogamiento financiero que por una necesidad de una inversión a futuro. Entonces era más para pagar parches, para hacer parches, y no para tener un proyecto de inversión futuro, que es para lo que estos préstamos bancarios nacieron, ¿no?
Normalmente, aunque también va el tema de esa observación que dependerá del estado y cuál es la característica que prima en esa época en donde estemos parados. Normalmente a largo plazo se exigen garantías reales. ¿Qué son las garantías reales? Hay dos tipos de garantías. La garantía reales. La garantía hipotecaria, que es un accesorio al préstamo, ¿no es cierto? Donde a través de un gravamen hipotecario, o sea, un gravamen sobre un inmueble, se garantiza el cobro de ese préstamo. Es decir, si la persona, si el empresario no paga, el banco va a ejecutar esa hipoteca, ¿sí? O sea, es un gravamen sobre un bien inmueble, ¿sí? Aunque puede haber gravámenes sobre bienes de aeronaves, por ejemplo, o una hipoteca sobre barcos, que también se pueden hipotecar. Y por otro lado, las prendas, ¿no es cierto? O sea, tenemos hipoteca y prenda como garante real. Las prendas son sobre todo los bienes muebles. Normalmente, en la generalidad de los casos, se realiza sobre rodados y maquinarias, ¿sí? Maquinarias que tengan un registro, la posibilidad de tener un registro, o sea, un número de serie, etcétera, etcétera, al igual que un auto, y que tengan la posibilidad de tener un registro de esa prenda, ¿no es cierto? Un registro prendario. ¿eh? O sea, tenemos hipotecas en el caso de inmuebles y prendas en el caso de bienes muebles. ¿sí? Eso para garantizar generalmente los préstamos a largo plazo. Si yo adquiero un camión, por ejemplo, y le voy a pedir un crédito a largo plazo a un banco y el banco muy probablemente me prende el camión, ¿no? Cosa de que tenga yo el plazo y el banco tenga la certeza de que se lo voy a devolver al préstamo. Bien, hasta ahí vamos con el tema de préstamos bancarios, vamos a seguir avanzando, después ya vamos a ver algunas otras formas de financiamiento especiales que hay, ¿no? Después también tenemos acá los préstamos comerciales. Generalmente empresas que fabrican bienes de uso, o sea, empresas que sus mercaderías son máquinas, o vamos a poner un torno, hay una empresa que fabrica los tornos y los comercializa, ¿sí? Los vende. Esa misma empresa es la que a nosotros nos facilita, al empresario, la empresa nos facilita a través de un plan de cuotas el hecho de la posibilidad de adquirir un torno. O sea que son ellas mismas las que a través de su cartera pueden, digamos, en cierto modo, darle en cuotas las ventas de esas maquinarias. ¿sí? Eso también es una posibilidad cierta para incorporar maquinaria e incorporar inversión. ¿sí? Otra fuente de financiamiento, y acá es donde aparecen ciertamente esas fuentes que yo les comentaba de financiamiento especiales, es el leasing, ¿no? El leasing, el leasing quiere decir en inglés alquilando, y en realidad es precisamente eso, con una pequeña adición, es decir, es un bien puesto en alquiler con opción a compras. Ese básicamente es un leasing, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de leasing, el leasing financiero y el leasing operativo. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Bueno, el leasing operativo, el leasing financiero, empezamos por ahí, es lo que otorgan los bancos, las entidades financieras, o a través de ellos mismos, o a través de empresas que forman parte del grupo de los bancos. ¿sí? ¿En qué consiste la operación?
el banco o la empresa de leasing adquiere el bien, ¿sí? Y ese bien se lo cede en alquiler digamos, al usuario de ese bien, con el compromiso, ¿no es cierto?, de pagar una cuota y una opción a compras al final del contrato. Esa opción, obviamente, por ese valor residual que queda al final del contrato, se preestablece, digamos, en el contrato y se llega a un acuerdo en función al valor, ¿eh? El valor puede ser actualizado o al valor que en ese momento tenga el bien en el mercado, ¿no es cierto?, con la cantidad de años de uso que corresponda. En este caso, en el leasing financiero, todo lo que es mantenimiento y demás, se hace cargo el arrendatario del bien, ¿eh? O sea, el usuario del bien se hace cargo de toda la mantención del bien, ¿eh? De todos los servicios, de todo lo que haga falta para el correcto funcionamiento. Seguramente ese digamos, el hecho con el sistema financiero, o sea, con los bancos, se firma un contrato el cual hay que cumplirlo sí o sí, o sea, no podemos, es lo mismo que yo deje de pagar un préstamo prácticamente, ¿no? Es necesario darle cumplimiento a todos los términos del contrato, si no, entramos en un litigio con el banco, ¿sí? Con lo cual, ustedes fíjense que una de las características que tiene el leasing, bajo todo el punto de vista, o sea, tanto financiero como operativo, es que el bien nunca es propiedad de la persona que lo usa, ¿eh? O sea, recién cuando hace la opción a compra, recién a partir de ahí es propiedad de la persona que lo usa. Esa es una característica fundamental que tiene el leasing, ¿no? Si bien permite que las empresas pequeñas y medianas, sin poner demasiado, sin invertir, digamos, sin tener de entrada unos fondos para incorporar maquinaria o tecnología, precisamente sería esa una gran ventaja, ¿no? Que no necesariamente una pyme necesita una cierta cantidad de dinero como para acceder o sea, el leasing posibilita el acceso a las pymes de una maquinaria o una tecnología de punta, que de otra forma normalmente los préstamos el banco te financia una parte del préstamo, no todo el préstamo, ¿sí? O sea, a ver, normalmente un banco financia un 70 o un 75% del préstamo y el resto lo tiene que poner el empresario, ¿eh? Con lo cual en muchos casos se dificulta porque hay que poner una cantidad importante para hacer el frente a la incorporación de esos bienes, ¿no? Cosa que en el leasing no ocurre esto, sino que a través del leasing podemos nosotros acceder, como le decía recién, a tecnología y a maquinaria de punta con muy poco dinero. La contra es, por supuesto, nunca es nuestro eso hasta que nosotros concretemos la opción de compra. El leasing operativo, o sea, con características similares al financiero, la diferencia es que el dueño del bien o sea, el arrendatario, el arrendador es el propio fabricante del bien, ¿sí? En cuyo caso cambia un poco la operativa del leasing, puede renovarlo en cualquier momento, la mantención y todos los servicios están a cargo del arrendador, no del arrendatario, como en el caso del leasing financiero, y uno puede renovar esas tecnologías o esa maquinaria cuando el contrato
contrato así lo estipule, entonces uno permanentemente pagando una cuota, o mejor dicho, pagando un alquiler, uno puede tener una tecnología permanentemente actualizada y, por supuesto, con también igual poco dinero y bastante conveniente para las empresas. Lo que pasa que muchas veces, ¿cuál es porque acá tendríamos que decir, bueno, todo el mundo usaría el leasing, ¿no? Además que impositivamente es muy conveniente porque ese alquiler se toma completo como una deducción de impuesto a la ganancia, ¿no? En cambio, en el caso del préstamo, únicamente la parte de intereses es lo que se toma para el impuesto a la ganancia como deducción. Eh, con lo cual, en ese caso también es más relevante el hecho del ahorro de impuestos a las ganancias por parte del leasing. Lo que pasa es que no todo es color de rosa y obviamente el leasing es bastante, mucho más oneroso, digamos, que un préstamo, ¿no? Entonces, al momento de evaluar qué hacemos, si adquirimos un bien a través de un préstamo o lo hacemos a través de un leasing, y bueno, hay que sopesar, digamos, todas esas variables que tenemos como para tomar una decisión lo más acertada y conveniente para la empresa, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema de financiamiento externo ajeno, acá nos toca hablar del mercado de valores o el mercado de emisión. Es decir, la otra vez hicieron una pregunta, me acuerdo del lunes pasado, en relación a la emisión de acciones. Obviamente que el mercado de capitales o el mercado de valores no está como para acceder a cualquier empresa, o sea, las empresas que acceden al mercado de valores son empresas, son grandes empresas, o sea, acá no intervienen ni las pymes, ni medianas, ni pequeñas, ni micro, ni nada, o sea, las empresas que acceden al mercado de valores son grandes empresas, ¿sí? Con lo cual, la fuente de financiamiento de mercado de valores aparece únicamente posible para las grandes empresas. Y obviamente que atrás de este mercado de valores y esta emisión de acciones, o decir, a través de los socios, se ponen a oferta acciones al mercado. Por supuesto, esas acciones se venden, ese mercado, y con ese resultado, con el resultado de la venta de esas acciones, de esas nuevas acciones, no viejas, sino nuevas acciones, se juntan los fondos o el financiamiento como para hacer proyectos, por supuesto que de un volumen significativo, ¿no? No quiere decir de que la emisión de acciones sea gratuita, para nada. O sea, tiene todo un costo. Imagínense de que, para que se den una idea, una empresa que cotiza en bolsa tiene que tener una estructura administrativa sumamente importante, por cuanto tiene que presentar balances cada 3 meses, con lo cual eso demanda el hecho de brindar una información a los inversores de manera prácticamente periódica, y eso demanda un costo administrativo que no todas las empresas están dispuestas a percibir o afrontar, ¿no? Y obviamente que el costo del dividendo, porque esos accionistas quieren dividendos, también es un tema, y ya lo hablamos en cuanto al costo de oportunidad. ¿Qué es lo que el inversionista deja de percibir por invertir en acciones de nuestra empresa? Bueno, ese es un tema que también el administrador o el gerente o el presidente, el empresario de esas sociedades anónimas, tendrán que evaluar para decir, bueno, a ver, ¿qué conviene hacer, ¿no es cierto?, en cuanto al financiamiento, y si pedir un préstamo, un gran préstamo a uno o varios bancos, o proceder a la emisión de acciones, o bien un combo, digamos, una combinación de cosas de que nuestro proyecto, el proyecto de inversión de esta gran empresa, tenga la pata financiera
asegurada previo a arrancar cualquier tipo de proyecto. Vamos a tomar un poquito de agua. Emisión de bonos. La emisión de bonos, bueno, también, o sea, no cualquier persona puede emitir bonos, o sea, no cualquier persona puede, no cualquier persona puede, o persona me refiero, no cualquier empresa puede emitir bonos y esos bonos ser comercializados a través del mercado de valores o el mercado de capitales. A diferencia de lo que es la emisión de acciones, el caso de la emisión de bonos es la emisión de títulos de deuda, es decir, que también llamados debentures. A diferencia de las acciones, no tienen derecho a dividendos, sino que tienen derecho a un interés que está establecido precisamente en la emisión de esos bonos, y por supuesto que el cobro de esos intereses por parte de los inversionistas está estipulado en las condiciones de emisión de esos bonos, ¿sí? Bien, un tema, subsidio del Estado, moratorias impositivas, como también otra forma de financiamiento externo. Los subsidios del Estado son fondos que el Estado puede, digamos, otorgar a alguna o determinada empresa sin retorno, o sea, sin el debido repago de esa deuda. O en realidad no son deudas, sino que precisamente es un subsidio, ¿no? No tiene la obligación la empresa de devolver, ¿sí? Eso, generalmente aparece ese tipo de ofrecimientos de parte del Estado cuando hay una necesidad de financiar generalmente asentamientos en ciertos lugares del país donde hace falta fuentes de trabajo, o sea, una política geoeconómica que el Estado puede llegar a tomar en función a la necesidad de poblar determinados lugares del país que considera estratégicamente necesarios que así se haga. Entonces ahí aparecen ese tipo de subsidios a las empresas, ¿cierto? Por supuesto que estamos hablando de subsidios a las empresas, no los subsidios por escolaridad, ni por niño menor de 6 años, ni cualquier otro subsidio que cobran las personas humanas, no. Estamos hablando de subsidios empresariales.